Sé que esto puede sonar blasfemo, pero mis propios oídos oyeron a Jesús decir: Israel entrará en el juicio final. Jerusalén será quemada. Y me lo dijo directamente a mí, un monje judío. Porque ese día morí. Y cuando mi alma abandonó mi cuerpo, me presenté ante aquel a quien toda mi vida había negado, Jesucristo. Puede que tengas dudas. Si yo fuera tú, sentiría lo mismo. Pero no comparto esto para ganar tu confianza. Lo comparto porque quiero que la verdad te llegue. Porque él también dijo que el tiempo apremia. Claro, si lo que digo te conmueve, solo una simple palabra, amén. Y si aún no estás listo, lo entiendo. Simplemente escribe, lo consideraré, porque podría ser que justo ahora que estás viendo esto, el Señor te esté llamando, como me llamó a mí. Me llamo Elaiche Ben Cohen. Cumplo 70 años este año y vivo en una pequeña casa en la zona norte de Brookville, donde el otoño cubre las calles con hojas doradas y el saludo Shalom aún resuena en la tienda Kouscher cada viernes por la mañana. Soy rabino, no el tipo de rabino que aparece en programas de televisión o tiene miles de seguidores en redes sociales. Soy una persona que aprende y enseña. He dedicado toda mi vida a explicar la Torá, leer el Talmud y responder a las pequeñas pero persistentes preguntas de la vida. Tengo una pequeña congregación dedicada. Vienen a mí no por mis sermones conmovedores, sino porque los escucho. Hay días en que simplemente me siento detrás del escritorio, pasando los dedos por las cuentas del Talit, leyendo en silencio Bereshit, al principio, como si fuera la primera vez que lo tocaba. Jerusalén. Ese nombre siempre me oprime el pecho como el sonido del shofar en épocas festivas. Aunque no he vuelto a pisar esa ciudad desde mi juventud, recuerdo el aroma de la brisa nocturna contra los antiguos muros de piedra y los ecos de las canciones que emanaban de los arcos. En mi corazón, esa ciudad no es solo un lugar. Es un anhelo, una promesa, un destino al que mi alma se dirige en cada oración. Soy conservador. Lo sé. Mi hijo Abby a menudo me culpa por no usar el correo electrónico. Y mi nieta me llama a una analogía. Pero no veo nada de vergonzoso en aferrarme a las tradiciones, porque me han ayudado a superar los años difíciles de los últimos tiempos. Normalmente me despierto más temprano, no por insomnio, sino porque algo me impulsa. Me siento junto a la ventana, con la luz del amanecer filtrándose por la fina cortina, y pienso en la vida, en la fe y en un mundo cada vez más caótico. Veo que los jóvenes de la comunidad ya no tienen el mismo interés por la Torá que antes. Se ven arrastrados a la tecnología, la política y las cuestiones modernas para las que los rabinos como yo a veces no tenemos respuestas fáciles. No los culpo. Simplemente me siento desolado. Veo el mundo dividido entre la religión y la ciencia, entre diferentes grupos de personas e incluso entre el propio pueblo judío. El extremismo está en auge, la compasión es objeto de burla y las voces por la paz se acallan. Y pienso en Jerusalén no solo como un pedazo de tierra disputado palmo a palmo, sino como un símbolo de la promesa de Dios y también de su desafío. Un lugar donde todos los sueños religiosos se encuentran y colisionan. Un lugar, creo, donde la luz del Todopoderoso algún día brillará sobre el mundo entero. Pero hoy tengo la extraña sensación de estar en el umbral de algo grandioso. No porque sea alguien especial, sino porque el mundo necesita escuchar algo real. Esa mañana, me desperté temprano, como todos los días. Oré y luego me senté en silencio a leer el pasaje del libro profético de Yeshayahu. Oh, pueblo mío, entra en tus aposentos hasta que pase la indignación. Leí lentamente, mientras cada palabra se me metía en el corazón. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho. Me quedé paralizado, respirando entrecortadamente. Sentía como si me oprimieran el corazón y todo a mi alrededor daba vueltas. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo que Miriam, mi esposa, lloraba y llamaba a una ambulancia. Mientras yacía en el suelo,
Mi mirada fija en el techo, que empezaba a desvanecerse. El sonido de la sirena de la ambulancia, el sonido de gente corriendo, el sonido de alguien gritando. No hay pulso, pero todos los sonidos se desvanecieron y luego se sumieron en el silencio. Ya no sentía mi cuerpo. Ya no veía el techo. Iba a la deriva, alejándome de todo límite. La única verdad absoluta era que iba a alguna parte. Justo entonces, una luz tenue apareció frente a mí. No cegadora, ni aterradora, simplemente cautivadora, como una llamada a un lugar que había conocido en lo más profundo de mí. Aunque nunca había estado allí, me encontré flotando en un reino de oscuridad. No la oscuridad del mal, sino algo parecido a una manta suave y gruesa que me envolvía, preparándome para lo que estaba por venir. Entro en un túnel. No está claro, pero siento como si me llevaran por un pasillo entre mundos. Al final del túnel hay una luz. No es la luz del sol ni la de la electricidad. Es una luz con alma. La luz me conoce, me llama y me comprende más profundamente de lo que yo mismo me he comprendido jamás. Ya no tengo dudas. He dejado atrás el viejo mundo. Ya no siento el tiempo como antes. Todo parece estar quieto, pero a la vez increíblemente vivo. Me dejo llevar hacia otro espacio que no puede llamarse un lugar en sentido físico, pero sí un jardín de luz. Y entonces sentí una presencia, no humana, pero no del todo desconocida. Una figura de luz se acercaba. No sabía quién era, pero tenía algo familiar. No porque la hubiera visto antes, sino porque mi alma parecía haber pertenecido a esa luz durante mucho tiempo. Y entonces el uno habló, no con labios, ni con palabras mundanas, sino que cada pensamiento me llegó con claridad. Y lo reconocí. Era Yeshua. Ese nombre resonó en mi mente, no como una conmoción, sino como una cortina que acaba de descorrerse. Yeshua, a quien he conocido toda mi vida solo como una imagen incomprendida, mezclada entre religión e historia, entre controversia y leyenda. Pero ahora estoy ante él, no como una figura en un cuadro, sino como un ser vivo lleno de amor y poder. No sé qué hacer. Una parte de mí se revela. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú? Toda mi vida he sido un judío fiel, amando las Escrituras, amando a mi pueblo. Nunca he creído en ti como el Mesías. Pero él me miró no con reproche, sino con una profunda comprensión de que ya no podía ocultarme. Él conocía todas las dudas, el sufrimiento, la lealtad y los profundos anhelos de mi corazón. Y él dijo, no vine a juzgarlos. Vine a mostrarles una verdad. Una verdad sobre Jerusalén. Una verdad sobre una promesa que toda su nación aún espera. Me quedé atónito. Sentí que las capas de creencia, razonamiento y tradición dentro de mí se derrumbaban. Quería huir y correr hacia él. Queridos hermanos y hermanas, si alguna vez han sentido que hay algo más profundo aguardando tras la cortina de esta vida, permitan que su corazón se abra. Quizás, como yo, descubran que es precisamente cuando creemos saberlo todo que la verdad realmente comienza a revelarse. Si están listos para escuchar la siguiente parte que Jesús me mostrará sobre Jerusalén, por favor, comenten. Amén. Así que, sé que siguen conmigo en este camino. Inmediatamente, Jesús extendió su mano. En el momento en que la toqué, una suave luz me envolvió y me guió más allá. De repente, me encontré en una meseta desde donde pude ver la gloriosa ciudad de Jerusalén extendiéndose bajo mis pies. La ciudad era tan magnífica que me dejó sin aliento. En el resplandor de un crepúsculo eterno, vi las cúpulas doradas de la mezquita de Al-Aqsa brillar bajo la luz del sol. Vi la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar sagrado de fe durante siglos. Y no pude evitar ver el muro de los lamentos, donde generaciones habían impuesto las manos y sollozado en oración. Los barrios de Jerusalén parecen una pintura antigua fusionada con la vibrante modernidad, con peatones, vehículos,
El sonido de los vendedores y la tranquilidad de los estrechos callejones que conducen a rincones profundos. Siento un amor profundo que se abre paso en cada célula de mi ser. Aunque vivo lejos de aquí, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, mi corazón siempre añora Jerusalén como una llama inextinguible. Pero entonces vi algo más, la tensión, las distancias invisibles entre las personas, la frialdad espiritual, las fracturas dentro de la ciudad santa. La división no era solo geográfica o política, sino también una división en el alma, en las creencias de la gente misma. Siento el dolor, un dolor que no provenía de afuera, sino de la propia Jerusalén, de los corazones de quienes una vez llamaron a este lugar su hogar. La siguiente visión me llevó a las afueras de Jerusalén, donde vastos bosques y campos rodeaban la ciudad. La atmósfera era apacible, pero parecía tener una carga indescriptible. Vi una pequeña chispa encenderse entre los árboles secos, diminuta y aparentemente inofensiva, apenas un pequeño punto rojo contra el vasto mar verde y el suelo árido. Pero entonces Yeshua, el guía, me explicó con dulzura, esa chispa, dijo, simboliza el comienzo de un cambio inevitable. No porque sea demasiado grande, sino porque se ha pasado por alto. Señaló los factores circundantes. El calor prolongado que agrietaba la tierra era una advertencia de la naturaleza de que los humanos ya no podían controlarlo todo como antes. Los fuertes vientos soplaban por cada rama, imparables, como una fuerza invisible que lo impulsaba todo. La vegetación se marchitaba como señal de la falta de preparación y la negligencia de la humanidad ante peligros cada vez más evidentes. Sentía la inquietud apoderándose de mi mente. Esa chispa no era una simple llama. Era una profunda advertencia de que, si la humanidad no despertaba, si no cambiaba, ese pequeño fuego se convertiría en un incendio incontrolable. Miré a Yeshua con el corazón lleno de preocupación. La humanidad aún tiene una oportunidad. Pero esa oportunidad es tan frágil como esa pequeña llama. Me dijo con voz suave pero firme. La tercera visión me llegó como una vívida pesadilla. El fuego, que había comenzado como una pequeña chispa, ahora ardía con tanta fuerza que no podía apartar la mirada. Se extendió a una velocidad aterradora, superando todas las barreras, superando cualquier intento rudimentario de extinguirlo. Presencié las imponentes llamas, como columnas de fuego que ardían sin cesar. El rugido resonó en el aire. Aunque solo estaba en mi visión, aún podía sentir su ferocidad, su aterradora destrucción. Una densa humareda negra se elevaba en oleadas, cubriendo el cielo de Jerusalén. Yeshua me explicó en un tono a la vez sombrío y serio, esto no es un incendio cualquiera. Es una gran llama, una pesadilla que la humanidad debe afrontar. Es una combinación del poder de la naturaleza y un elemento divino, una prueba para todos nosotros. Miré ese fuego y una sensación caótica me invadió. Miedo, impotencia, pero también una profunda advertencia. Este fuego es como un espejo que refleja la decadencia del alma y las consecuencias de la negligencia y la división. Desde mi punto de vista, vi cómo cada zona de Jerusalén era consumida gradualmente por las llamas. Pedazo a pedazo, capa a capa, las colinas, antes exuberantes, se habían convertido en cenizas rojas y brillantes, como si la naturaleza misma estuviera siendo quemada. Los techos de los barrios residenciales se incendiaron uno tras otro, para luego derrumbarse, convirtiéndose en montones de escombros. Lo que más me duele es cuando las llamas se acercan a lugares históricos sagrados como el Muro de las Lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro y los templos. Siento como si el corazón de Jerusalén ardiese ante mis propios ojos. La escena ante mí estaba envuelta en humo denso y oscuros restos carbonizados. Este lugar había ardido casi hasta los cimientos, como una verdad brutal, un juicio innegable. Podía sentir el dolor insoportable, como si cada una de esas llamas me consumiera el corazón. El fuego no solo quemó la tierra, sino que también incineró la esperanza, la conexión y los valores sagrados que habían existido durante siglos. Yeshua me miró con ojos llenos de compasión, pero también de determinación. Esta es la consecuencia de desviarse del camino de la fe,
de la división y de la falta de amor. Pero aún hay una oportunidad de cambiar, de sanar, si la gente está dispuesta a escuchar la advertencia. Entonces el Señor me trajo a la tierra para presenciar las siguientes visiones. Allí vi a gente luchando contra el horror que asolaba la ciudad de Jerusalén. Presencié un caos absoluto, miles de personas huían aterrorizadas, aferrándose a lo poco que les quedaba. Sus miradas estaban vacías y presas del pánico, llenas de dolor y desesperación. Los gritos resonaban por todas partes, mezclados con llantos, desgarradoras súplicas de ayuda que me hacían sentir como si me estuviera ahogando. Los niños se aferran a las manos de sus madres. Los ancianos se arrastran lentamente entre la multitud caótica. Las madres abrazan a sus hijos pequeños con fuerza, luchando por protegerlos mientras ellas mismas tiemblan de miedo. Las lágrimas corren por sus rostros. No solo lágrimas de miedo, sino también lágrimas de una pérdida insoportable. En la visión, sentí cada respiración desesperada, cada latido tembloroso de sus corazones. Las personas que soportaban el mayor desafío de sus vidas. El tamaño, los lamentos de dolor y las oraciones suplicantes a Dios se fundían como un himno desgarrador que surgía de lo más profundo de sus corazones. También vi a los bomberos, los héroes silenciosos, luchando desesperadamente contra la abrumadora magnitud del desastre. No les quedaban fuerzas. El sudor y el humo cubrían sus cuerpos. Les temblaban las manos y las piernas. Sin embargo, seguían luchando por extinguir cada pequeña llama, esforzándose por salvar cada vida restante. Sus ojos estaban llenos de agotamiento, pero aún feroces, sabiendo que eran la última esperanza para quienes estaban en peligro. En la visión, escuché el eco de las tristes historias. Algunas personas perdieron a sus familias enteras. Algunas resultaron gravemente heridas, pero también hubo historias de supervivencia milagrosa. Una anciana, a pesar de estar atrapada en el fuego, fue salvada por un niño que era un pequeño símbolo de esperanza en medio del mar de llamas. Pero junto a eso, hubo separaciones, manos que no pudieron volver a ser tomadas y corazones destrozados por la pérdida. Siento el miedo, el dolor y la desesperación de mis compatriotas como si fuera mi propio sufrimiento. Este dolor no es solo físico, sino también espiritual. Es la pérdida de la fe y la soledad en la lucha por sobrevivir ante el desastre. En ese momento, mi corazón se llenó de emoción y me pregunté si alguien seguiría escuchando este grito de angustia. ¿Alguien se pondría de pie, miraría directamente a esta verdad y actuaría? Yeshua puso suavemente su mano sobre mi hombro, con una mirada llena de compasión y paciencia. Escuchar ese llanto, hija mía, no es solo un llanto de dolor, sino también un llamado a despertar. La gente está perdida. Pero si abren sus corazones para acoger la luz del amor y el perdón, aún hay esperanza, pero el tiempo se acaba. Te miro a los ojos y comprendo que esto no es solo una advertencia para Jerusalén, sino también una llamada de atención para todos en el mundo. Hay una puerta abierta, pero ¿tenemos el valor suficiente para cruzarla? Todavía tiemblo tras las visiones de fuego y humo, lamentos y desesperación. Pero entonces, en un extraño silencio, como si todo el cielo acabara de inclinarse. Tú, Yeshua, volteaste a mirarme. Esta vez, tu mirada no era solo de compasión, sino también de una profunda carga, una revelación que pareció desgarrar las capas de mi alma. Él comenzó a hablar, no con un grito ni con una imagen impactante, sino con una voz serena y lenta, como un pequeño arroyo, pero con la fuerza suficiente para tallar profundamente la roca. Cada palabra que pronunciaba era como una luz que atravesaba la niebla de mi corazón. Robí, te pregunto por qué ese fuego ha llegado a la ciudad santa. ¿Por qué Jerusalén, la joya sagrada de tantas generaciones, se ha visto sumida en tal calamidad? Solo pude asentir, incapaz de hablar. Dentro de mí, surgió un miedo mayor que el fuego, el miedo a enfrentar la verdad. Él continuó. La gente suele hablar de castigo, pero Dios es padre, y un padre amoroso disciplina a sus hijos. Esto es disciplina, no destrucción.
El fuego no vino a devastar Jerusalén, sino a despertarla. Siento cada palabra traspasar mi corazón. Sí, no es un castigo ciego, sino un doloroso despertar. Inclino la cabeza, escuchando las palabras que explicas, que no son solo un decreto para mí, sino una revelación para todos los que aún escuchan tu voz en medio del caos de estos tiempos. Jerusalén se ha quedado dormida, dijo con la mirada perdida, contemplando la ciudad que ardía en la visión. No es culpa de una generación ni de una sola persona. Es la negligencia prolongada, la insensibilidad de un pueblo llamado santo. Ya no me buscan. Buscan las cosas de este mundo. Discuten, se dividen, forjan su reputación, pero se olvidan de la fe. Hizo una pausa, como si quisiera que asimilara bien sus palabras. Me quedé atónito al oírle mencionar cada detalle específico, cosas que yo, como clérigo, había visto durante muchos años, pero que había optado por callar o excusar. Es la división entre las personas, entre los linajes, entre quienes deberían estar rezando juntos. ¿No ves que ya no se reconocen como hermanos? Las comunidades compiten por influencia, por gloria, olvidando que toda la gloria pertenece al Padre Celestial. Veo imágenes de acalorados debates, divisiones internas y desprecio mutuo dentro de la comunidad judía. Cosas que antes consideraba diferencias necesarias ahora quedan al descubierto como una herida abierta y supurante. La gente es arrogante en su conocimiento, complaciente con sus tradiciones, olvidando que el amor y la reverencia son las raíces de la ley. Me miró fijamente, y supe que no solo me hablaba a mí, sino también a todos aquellos que alguna vez han pensado que la fe es un privilegio, un poder, en lugar de un camino que conduce a la humildad. Además, dijo en voz baja, como si llevara el peso de la tristeza celestial. Han olvidado a los vulnerables. Los pobres que yacen en la puerta son ignorados. El viajero, la viuda, el huérfano son abandonados, mientras se erigen barreras doradas en el templo y en el palacio presidencial. Siento como si me estuvieran desnudando porque esa es la verdad. Levantó la mano, señalando el humo que se elevaba en la visión. La gente dice, somos fuertes. Estamos protegidos. Nadie toca la ciudad santa. Pero esa misma complacencia es el viento que echa leña al fuego. En ese momento, sentí una suave brisa. Y en esa brisa, escuché los suspiros de la generación anterior. Aquellos que habían depositado su fe plena en el Todopoderoso. Lloraban por la ciudad de Jerusalén. Rabí, hay una última cosa, dijo, con los ojos ahora brillantes, ya no llenos de compasión, sino de absoluta rectitud. La gente ha ignorado las señales. Desde la tierra temblorosa hasta el cielo reseco, desde el fuego abrasador hasta los corazones fríos. He advertido, el Padre ha hablado, pero la gente ha hecho oídos sordos. Y entonces el fuego debe venir. Contuve las lágrimas mientras caían. Ya no por miedo, sino porque me di cuenta de que nos habían advertido muchas veces y no habíamos escuchado. Este es el fuego purificador. Dijo, duele. Pero si la gente es humilde, si se arrepiente, si se aman como yo los amo, entonces Jerusalén vivirá. No solo vivirá, sino que volverá a vivir en la gloria que el Padre quiso desde el principio. Me puso la mano en el pecho. Mi corazón ardía como si tuviera llamas de verdad. Tras escuchar tu explicación sobre el castigo de Dios, no como una furia ciega, sino como una señal de alarma llena de amor y justicia, sentí como si se me hubiera abierto el corazón. Pero Yeshua no se detuvo allí. Me dijo que volviera a mirar atrás, y esta vez no al cielo, sino a la tierra y a lo que habíamos hecho a manos de la humanidad. Rabí, dijo, con una mirada severa, no acusatoria. La gente suele separar lo sagrado de lo terrenal, pero el Padre no lo separa. Todo lo que haces en la tierra resuena en los cielos. Otra visión se abrió ante mis ojos. Ya no había fuegos rugientes ni lamentos. Esta vez, eran imágenes a cámara lenta, de una viveza desgarradora. Vi bosques talados sin piedad,
tierras fértiles convertidas en desiertos, colinas desnudas que antaño albergaban seres vivos. Vi ríos secarse, el cielo llenarse de humo industrial y la tierra esforzarse por resistir. Vi a científicos dar la alarma, informes densos sobre los escritorios de los políticos que luego fueron descartados porque no es el momento adecuado, porque no es económicamente viable, porque se priorizan los intereses a corto plazo. Yeshua me miró y su voz resonó con serenidad. La humanidad ha recibido sabiduría. El Padre no los abandona en la oscuridad. Se les ha enseñado a cuidar la tierra, el mar, los bosques y el fuego. Pero se han quedado dormidos. Se apresuran a construir, explotar y acumular, olvidándose de escuchar. La naturaleza ha hablado. Sin embargo, se tapan los oídos. Veo que las señales de advertencia, poco a poco, se ignoran. Sequías prolongadas, temporadas de lluvias erráticas, pequeños incendios recurrentes. Y luego, cuando finalmente se desata el gran incendio, la gente se sorprende y entra en pánico como si fuera algo imprevisto, continuó. La gente todavía lo considera un accidente natural. Pero, en mi opinión, es la ruptura de la conexión entre la humanidad y la sabiduría. Nadie es castigado simplemente por carecer de conocimiento. Pero cuando se revela la verdad y la gente la rechaza por orgullo o pereza, entonces es un error sagrado. Temblé al oír eso. Como rabino, enseñé a la gente a rezar, a cumplir la ley, a leer la Torá. Pero les he aconsejado alguna vez cuidar la tierra, apreciar la naturaleza como un regalo de Dios. ¿Les he dicho alguna vez que la indiferencia hacia el medio ambiente también es un pecado? Yeshua se inclinó para recoger un puñado de tierra. Esta tierra, dijo, es testigo. Ha perdurado. Permanece fiel, pero también necesita descansar. Al igual que los humanos, cuando se les exige más allá de sus límites, tiene que respirar a través de su propia llama. Veo claramente que el desastre no proviene de un solo lado. Es el resultado de dos corrientes. Una es el juicio divino y la otra es la consecuencia de nuestra indiferencia, dureza de corazón e ignorancia. Cuando estas dos corrientes se encuentran, el fuego se enciende, siendo a la vez un castigo y un espejo. Pensé que después de todo lo que había visto, cenizas, gritos, árboles caídos, tierra agrietada, mi corazón solo tendría espacio para el miedo y la amargura. Pero no, en ese denso humo negro, aún señalabas una luz tenue y distante. Rabí, mira con atención. Hay algo vivo. La visión se abrió de nuevo, y esta vez, no para condenar, sino para consolar. Vi a un grupo de bomberos, con la cara manchada de mugre y las manos ampolladas, aún apresurándose hacia las llamas para salvar a una persona mayor atrapada en una casa de madera destartalada. Vi a una mujer compartiendo la mitad de una hogaza de pan que quedaba con un niño que no conocía. Vi a un joven rescatando a un perro de las cenizas, abrazándolo como si fuera el resto de su familia. Vi a personas que antes estaban divididas, es decir, judíos, árabes, cristianos y ateos, uniéndose para llevar agua, distribuir comida y construir refugios. Y entonces, en medio de un campo quemado, veo un canalón verde, una hojita que se agita al viento, pero que aún se alza entre la capa de ceniza y polvo. Sobre ella, un suave rayo de sol atraviesa las nubes humeantes. Como un abrazo celestial, Yeshua sonrió con dulzura. Por primera vez desde que comenzó la visión, dijo, este fuego es un castigo, pero no me abandono. Sigo aquí. Aún veo las semillas de la esperanza y la bondad. Y si alguien conoce el arrepentimiento, conoce el amor, sabe cómo regresar, entonces la restauración es posible. Se me hizo un nudo en la garganta. En medio de innumerables sufrimientos, Dios aún ve cada pequeña acción. No solo cuenta las víctimas, sino también los corazones que se sacrifican, los abrazos y las oraciones susurradas entre el humo y las llamas. Pero él dijo, con un tono serio. El arrepentimiento debe ser genuino. No se trata solo de palabras, sino de un cambio de corazón,
de la forma de vivir. La restauración no puede ocurrir sin un cambio de raíz. Incliné la cabeza, con el corazón lleno de gratitud y determinación. No solo vi un desastre. Vi una oportunidad para que volviéramos a la vida. Pero no como antes. Era una nueva forma de vivir con rectitud y cerca de Dios. Mientras estaba allí sentado, arrodillado en el suelo sagrado que los ojos mortales no pueden percibir, ante el ser que mi corazón una vez debatió, dudó y trató de evitar durante toda mi vida como rabino. En este momento, ya no hay visiones, ni fuego, ni cenizas, ni gritos de auxilio. Solo hay un espacio de silencio. Como si el tiempo también hubiera dejado de respirar, esperando que algo sagrado e importante se dijera. Miré a Jesús. Y una pregunta surgió de lo más profundo de mi corazón, ardiendo tanto como el mismo fuego que acababa de presenciar. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú quien está en el centro de este castigo por Jerusalén? No nos perteneces. Pero me detuve, incapaz de pronunciar las palabras que una vez fueron una barrera en mi mente. Él no culpa. No desestima. Su mirada permanece como siempre, compasiva y firme, como la de un padre que espera el regreso de su hijo perdido. A pesar de los años transcurridos, Ben me llamó con dulzura: Jerusalén es mi ciudad. Es el lugar donde he llorado, donde he orado, donde he enseñado y también donde he sufrido rechazo y dolor. Pero el amor no abandona simplemente porque ha sido herido. Permanece. Enseña para restaurar. Veo en tus ojos no resentimiento, sino el dolor de un amor profundo. Continúas lentamente, como si cada palabra pesara en el alma. No vine a imponer. No vine a dividir. Soy parte del plan eterno. Parte del corazón del Padre, el Hijo a quien se le ha dado la autoridad para purificar y restaurar. No vine a destruir. Pero si algo ya no tiene vida verdadera, hay que cortarlo para que pueda surgir una nueva vida. Contuve la respiración. Una parte de mí quería negarlo. Quería huir de lo que oía. Pero una parte más profunda de mi alma, el lugar que una vez había orado en la oscuridad de la noche, donde temblé al leer los salmos, lo aceptó en silencio. Me sentí expuesto, no para quedar al descubierto, sino para sanar. Jerusalén, continuó, ha recibido muchas advertencias, pero el corazón de mi pueblo se ha endurecido. He venido a tocar la puerta una vez más, pero esta vez no vengo con una canción de cuna. Vengo con una llamada de atención. Bajé la cabeza. En mi corazón, resonó otra pregunta. Ya no desafiante, sino sumisa. Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Quién soy yo en todo esto? ¿Qué más puedo hacer? Se acercó y puso su mano sobre mi hombro, una mano auténtica, cálida y llena de amor y poder. Ven, has visto. Ya no estás ciego. Has oído. Has sabido. Has comprendido y por eso no puedes callar. Siento mi corazón latir con fuerza, como si encendieras en mí otro fuego. No el fuego de la destrucción, sino el fuego de la verdad. El fuego del propósito. Volverás. Dijiste que no condenara, sino que avisara. Que no obligara, sino que invitara. Diles que todavía amo a Jerusalén, que sigo esperando. Pero también diles la verdad, que el tiempo se acaba. Siento el peso de lo que he visto sobre mis hombros. ¿Cómo puedo presentarme ante mi comunidad, mis hermanos creyentes, mis hermanos que han cantado los cánticos de Moisés conmigo, y decirles que Jesús es el enviado para la corrección? Me verán como un traidor, un loco, un hereje. Guardé silencio. Dios sabe lo que pienso, y no me apura. Solo me mira, esperando, como un padre que espera el regreso del hijo pródigo. Finalmente, hablé en voz baja, como una promesa que brotaba de lo más profundo de mi alma: Señor, si de verdad eres tú quien me ha mostrado estas cosas, entonces no puedo callarme. Por favor, dame fuerzas, porque yo también tengo miedo.
Él asintió y luego puso algo en mi mano. Era un pergamino, como un fragmento del Talmud, pero sin nada escrito. Dijo, este es el testimonio. Cuando regreses, estará escrito, no con tinta, sino con lo que has vivido, lo que has dicho y lo que has soportado por mi nombre. Abracé el pergamino contra mi pecho, con una mezcla de miedo y valentía. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había visto la verdad, y esa verdad ahora se ha convertido en mi misión. Me despertó el pitido constante del monitor cardíaco. Abrí los ojos lentamente. La luz blanca del techo del hospital me hizo entrecerrar los ojos. El olor a desinfectante, el sonido de las ruedas de una camilla rodando por el pasillo y las voces susurrantes de alguien cerca de la cama, me invadieron como oleadas, golpeándome a intervalos, familiares y extrañas a la vez. Quise decir algo, pero tengo la garganta seca como el papel. Una joven enfermera me vio moverme y exclamó, «Está despierto». El rabino Ben está despierto. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Oí pasos apresurados. Entonces apareció el rostro de mi ser querido, mi esposa Miriam, con los ojos rojos e hinchados, aún con lágrimas sin lavar. Me apretó la mano con fuerza, con la boca temblorosa, pues apenas podía oír sus palabras. El médico, la enfermera y algunos conocidos llegaron poco después, como si estuvieran viendo a alguien resucitar. Exclamaron que era un milagro, que llevaba casi 10 minutos sin estar presente, que no debería haberme despertado, y mucho menos estar consciente, saber mi nombre y reconocer a todos. Pero no sabía quién era en ese momento. No solo volví del borde de la muerte. Regresé de otro mundo, un mundo sagrado donde el tiempo se suspende y todas las verdades se trastocan. Todavía puedo oír su voz resonando en mi mente. Todavía puedo ver esos ojos, los ojos que me traspasaron el alma de una forma que ninguna medicina podría explicar. Mientras quienes me rodeaban suspiraban aliviados y lo llamaban un milagro, yo permanecí en silencio porque sabía que un milagro no es solo volver a la vida, sino despertar de verdad. Cerré los ojos, no para descansar, sino para ocultar las lágrimas que acababan de brotar. No de alegría, sino de miedo. Sabía que ya no podía vivir como antes. Pero tampoco sabía cómo tendría que vivir. Los días siguientes fueron una larga serie de silencio y autocrítica. Yacía en la cama del hospital, poniendo cara de valiente y sonriendo a las visitas. Pero por dentro, era una tormenta. Había visto a Jesús. Lo había oído hablar. Había sentido su mano en mi hombro, dándome una misión. Pero también era rabino, un guardián de la tradición judía, que había enseñado a mis alumnos a ser cautelosos con cualquier imagen del Mesías crucificado. ¿Qué se supone que debo hacer con esta verdad? No podría haberla imaginado. Lo que vi no puede ser una ilusión. Es demasiado real, demasiado vívido, demasiado coherente con la realidad que desafía la lógica. Pero decir que he encontrado a aquel que se llama Yeshua Mashiach me costaría todo. Perdería mi reputación. Perdería mi comunidad. Incluso podría perder a mi familia, perder mi lugar en la congregación e incluso ser marginado. Recuerdo estar sola, a altas horas de la noche, con las luces del hospital proyectadas sobre el techo como una frágil lágrima entre dos mundos. Lloré. Lloré de verdad. Le pregunté a Dios en silencio, ¿por qué me eligió? No soy fuerte ni firme como los profetas. Solo soy una guardiana de la tradición. No puedo. Y entonces, en ese instante, sentí que algo se encendía dentro de mí, un recordatorio, un recuerdo de su mirada. Una mirada que no era coercitiva ni condenatoria, solo generosa. No me eligió porque sea fuerte. Me eligió para que aprendiera a ser fuerte. Dentro de mi propia debilidad, también recuerdo sus palabras, ya no estás ciego. Pienso en eso decenas de veces al día. Miro a quienes me visitan, a los otros rabinos, a los creyentes, y me pregunto si pudieran ver lo que yo veo.
¿Se quedarían callados o se me llama a ser el primero en hablar? ¿Pero qué digo? ¿Cómo puedo expresar lo sagrado con lenguaje terrenal? ¿Cómo puedo evitar que me tachen de loco cuando digo que he visto a Jesucristo y he recibido una misión? Así que empecé a escribir. Al principio eran solo notas. Luego se convirtió en un diario. Cada noche anotaba todo lo que veía, cada visión, cada emoción, cada diálogo, no para anunciarlo, sino para no olvidarlo. Y luego escribía las preguntas. ¿Cómo podemos decir la verdad sin ofender? ¿Cómo podemos amar a nuestra nación y al mismo tiempo obedecer la misión de aquel que una vez rechazaron? ¿Cómo podemos ser fieles a la tradición sin negar la nueva luz? No tengo las respuestas, pero sé que no soy la misma persona que era antes. Si alguna vez tuviste algo que cambió por completo tu visión del mundo, como un sueño, un evento, una reunión, y no te atreviste a compartirlo por miedo a ser juzgado, entonces lo entiendo. De verdad lo entiendo. Me llevó muchos días reunir el valor suficiente para hablar. Miriam fue la primera persona que elegí. Mi esposa no solo es mi compañera, sino también la persona más sensible y leal que he conocido. Siempre me escucha, siempre me apoya en cada paso de mi carrera, incluso cuando a veces siento que he puesto la fe antes del matrimonio. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me senté a la mesa del comedor con una taza de té temblorosa en la mano. Mientras Miriam recogía unos papeles del hospital, la llamé suavemente: «Miriam, tengo algo que decirte». Levantó la vista un poco preocupada. En sus ojos aún podía ver un atisbo de duda, a pesar de que siempre había creído en lo sagrado. Pero lo que estaba a punto de decir superaría incluso lo que jamás había imaginado. Lo conté pieza por pieza. Hablé de la luz, del ser que encontré, a quien no nombro, solo lo llamo. Hablé de la voz, de la visión de Jerusalén, de la mano que tocó mi alma y de la sensación de ser despojado de todas mis capas. Compartí el mensaje que me instaron a transmitir, a advertir, a convertirme en mensajero. Cuando susurré la última frase, ¿crees que era Yeshua, el hombre al que nunca nos atrevimos a llamar el ungido? Vi a Miriam congelarse. No dijo nada. Luego, lentamente, puso la mano sobre el vaso de agua, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que podría ser la anestesia o una experiencia cercana a la muerte? El cerebro reacciona cuando el corazón se detiene. Acabas de pasar por un evento importante. ¿Quizás? No, interrumpí con suavidad pero firmeza. No es una ilusión. No puede ser una ilusión. Nunca he estado tan lúcido. Es en ese momento cuando te das cuenta de que has estado dormido en la fe todo este tiempo. Ella inclinó la cabeza. No culpo a Miriam. Su reacción es demasiado humana. Temblaba al tomarme la mano y susurrar: no sé qué creer. Pero te conozco y creo que no te inventarías esta historia. Eso me bastó en ese momento. Unos días después, compartí más con Abraham, mi mejor amigo, quien también es un rabino mayor. Se sentó allí, escuchando en silencio. Cuando terminé de hablar, no estaba enojado como temía, pero estaba muy, muy triste. Ben, siempre has sido el sabio. ¿Sabes cómo reaccionará nuestra comunidad, verdad? No podemos mezclar dos caminos así como así. Y Yeshua, si realmente es él, ¿qué significa eso para todo lo que hemos aprendido y enseñado? Eso es lo que me preocupa, Abraham, respondí. Quizás nos hemos estado perdiendo algo importante durante siglos. Negó con la cabeza. No estaba de acuerdo, pero tampoco me llamó loco. Aún así, podía ver claramente que se había formado una línea entre nosotros. Era tenue, pero real. Sabía que ya no podía callar. Una mañana de Sabbat, tras muchas semanas de lucha, subí al podio de madera de la sinagoga Bet Elohim, donde había enseñado durante casi 2 décadas. Llevaba mi viejo talit. Me temblaban ligeramente las manos, pero mi corazón estaba decidido.
Sentí una suave luz detrás de la nuca, recordándome que no estaba solo. La multitud era más grande que nunca, pues se había reunido debido a los rumores de que compartiría algo especial tras mi experiencia cercana a la muerte. Muchos sentían curiosidad, mientras que otros estaban ansiosos. Vi a Abraham y a Miriam sentados abajo. Comencé relatando el evento. Describí la luz, la sensación de sumergirme en una realidad más profunda que yo. Luego hablé de la llamada, del desconocido que se adelantó, pero que me resultó extrañamente familiar. Lo conocí, dije. No puedo simplemente nombrarlo porque su nombre genera mucha controversia, pero sé quién es. Vino hace 2 milenios, fue rechazado y todavía llama al pueblo de Israel a regresar al propósito original de Dios. La sala se sumió en un silencio escalofriante. Miré a mi alrededor. Algunos inclinaron la cabeza mientras otros me miraban como si acabara de ofender lo más sagrado. Continué, Jerusalén gime. Veo lo que nos espera si seguimos rechazando ese llamado. Esto no es una condena. Es una invitación a regresar. A ver que quien fue clavado en la cruz es quien nos espera. Una mujer rompió a llorar. Un anciano negó con la cabeza y salió de la habitación. Mucha gente se quedó paralizada, como petrificada. Sé que la piedra se ha retirado, pero aún quedan muchos corazones que no están listos para abrirse. En los días siguientes, me convertí en el centro de atención. Algunos me enviaron mensajes de texto para pedirme más información, y se reunieron conmigo discretamente después del servicio, susurrando, «Rabino, yo también tuve un sueño». Escuché una voz que me llamaba. Pensé que me estaba volviendo loco. Otros dijeron, «Perdí a mi hija en la explosión del año pasado». Desde entonces, siempre he sentido que algo no cuadra. Rabí, quizá tengas razón. Son los que sufren, los que tienen experiencia, y anhelan una verdad que trascienda los rituales. Los veo. Los entiendo. Y son la razón por la que no me rendiré. Pero la mayoría son diferentes. El Consejo del Clero celebrará una reunión extraordinaria. Algunos dicen que necesito descansar más, insinuando que tengo problemas mentales. Algunos dicen directamente, estás difundiendo herejías. Alguien escribió un correo electrónico público llamándome traidor a la fe. Mientras tanto, quienes antes me respetaban ahora me evitan. Leo cada línea. Cada palabra se siente como un corte. Una noche, me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad, con el corazón pesado como el plomo. Pensé en Job, en Jeremías, incluso en los profetas que fueron apedreados. Entonces recordé tu mirada, Yeshua, no de enojo, sino de tristeza, una profunda tristeza. Cuando dijiste, Jerusalén, Jerusalén, has matado a los profetas y apedreado a los que te fueron enviados. Susurré entre lágrimas, no quiero ser profeta, pero si no hablo, mi corazón arderá. Con el paso del tiempo, mi historia, a pesar de ser ridiculizada y desestimada por muchos, se filtró silenciosamente en cada rincón de la comunidad. Escuché conversaciones susurradas después de las reuniones de oración. ¿De verdad cree que conoció a Yeshua? Quizás solo estaba influenciado por la medicación. Pero ¿y si hay algo de cierto? No busco fama ni que nadie me siga. Solo comparto lo que he visto con toda sinceridad. Y, curiosamente, es precisamente en el escepticismo y la negativa de muchos donde siento con mayor claridad una cosa, la semilla está sembrada. Algunas personas vinieron a verme discretamente después de la oración. Una anciana, que había perdido a su hijo en el incendio de Jerusalén, me apretó la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos mientras decía, ya no sé qué creer, pero tus palabras me dan ganas de orar de nuevo. Un joven que siempre se había opuesto a toda forma de fe me dijo que había comenzado a leer la Biblia nuevamente, no para creer, sino para entender. No puedo medir mi impacto. Solo sé que, desde el día que regresé, ya no soy la misma persona que era. La fe judía que llevo dentro no ha desaparecido,
sino que se ha iluminado con una luz más profunda, algo que trasciende las barreras religiosas impuestas por los humanos. Todavía amo la Torá, aún celebro las festividades, aún valoro cada palabra del Antiguo Testamento. Pero ahora también me doy cuenta de que esas cosas son solo las luces que me guían. Y la verdadera luz es el amor. Nunca me he atrevido a proclamar en voz alta que sigo a Jesús, un nombre que tiene demasiado peso para la comunidad que aprecio. Pero en mi corazón lo llamo Yeshua, el que he visto en la luz sagrada, el que lloró por Jerusalén, el que perdonó incluso a quienes lo crucificaron. ¿Cómo puedo negarme a esa mirada? Sé que no todos me comprenden. Algunos todavía me evitan, todavía me ven como un viejo delirante. Pero eso ya no me duele como antes, porque he comprendido que mi misión no es convencer, sino vivir con autenticidad. Puede que la gente me olvide y considere la historia que cuento solo una leyenda extraña. Pero sé que lo que vi es real. Morí. Lo conocí, y regreso no para generar controversia, sino para recordar que la vida continúa. Camino más lento que antes. Pero cada paso tiene un significado. Cada respiro es un agradecimiento. Cada nuevo día es una oportunidad para amar a una persona más y perdonar una vez más. Y si un día alguien le pregunta a Robbie Ben, ¿te arrepientes de haber contado esa visión? Sonreiré, lo miraré al atardecer dorado de Jerusalén y diré, no, porque esa luz aún arde en mi interior. Y la esperanza, por pequeña que sea, siempre encuentra su camino de regreso.